Hola a todos, bienvenidos a los especiales de Entrevidas TV y en este primer programa voy a estar hablando con la escritora Silvina Grupo y el escritor Martín Sancia Kawamichi. Bueno, primero gracias por recibirnos acá en tu casa y la primera pregunta que tengo para hacerte es Oeste, tu primera novela la publicaste en 2019 y la verdad que fue un éxito, tuvo mucho recorrido en las redes, en muchos lectores. Y ahora sale tu segundo libro, Cigüeñal, ya vamos a hablar de la novela. ¿Fue una especie de presión el tema de pasar de esa primera novela donde anduvo muy bien a esta? Mira, el tema es que las novelas publicadas de esta manera en editoriales independientes, ese éxito, es un éxito que fue un camino de un trabajo de hormiga, ¿no? O sea, fueron 3 años de acompañar el libro, de ir a ferias, ¿no? Fue todo como un pequeño trabajo. Claro, después lo sumás en 3 años y ¡guau! La rompiste. Sí, bueno, pero fue así como paso a paso. Lo que sí tuvo como temor es que Oeste le gustó mucho a un público y mi pregunta era, ¿le gustará esta? ¿No? Porque Oeste hablaba de una mujer mayor y bueno, y se habló mucho de eso, me hacían entrevistas para hablar de la tercera edad, no solo para hablar de literatura, y digo, bueno, y ese público le gustará esta, ¿qué va a pasar, no? Y por ahora viene bien, vamos a ver, por ahí cambia el público, pero por los temas, ¿no? Bueno, y con Oeste te pasó que encima, acá fue publicada por Conejos, igual que Cigüeñal, sí. Pero a su vez también tuvo su versión o su edición en Uruguay. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la diferencia fue que la publicación en Uruguay fue para suscriptores, o sea, salieron 3.000 ejemplares para los suscriptores de Banda Oriental. Entonces ahí lo que pasó fue que salió de imprenta a la casa de los lectores, ¿no? Entonces no es que fue a librerías y después, entonces es algo como otro recorrido, otro tipo de camino, pero sí, era muy, muy loco recibir mensajes de gente de distintas partes de Uruguay que la había leído y me escribían y todo, fue muy, muy interesante, no sé, muy flashero. Y ahora, ya hablando puntualmente de Cigüeñal, ¿no? Bueno, leí la novela que la recomiendo mucho, me encantó. ¿Cómo fue esto de trabajar, yo lo que sentí es que, estás en la cabeza de una mujer adulta durante todo un día, ¿no? Sí. Yo lo comparaba hasta por ejemplo con la serie 24, pero viste que la serie, son 24 horas que van pasando con una historia de terrorismo, nada que ver, pero digo, en este caso vos te metés en la cabeza, en la mente de esa persona en el día a día, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo trabajaste el texto, no? Porque funciona, yo te lo decía el otro día, funciona como una especie de unipersonal. Bueno, te quería preguntar también si lo pensaste o lo trabajaste también en función de en algún momento que vaya al teatro. Mira, encontré esa primera persona y es una primera persona muy adentro de la cabeza del personaje, casi que la realidad que la circunda se ve un poco desdibujada, ¿viste? Sabes exactamente cómo le está pegando lo que vive, pero no del todo qué es lo que está viviendo, eso lo ves siempre como en un segundo plano y me interesaba muchísimo trabajar esa voz y que no se me perdiera, entonces con mi amiga y maestra Solana Landaburu, que es dramaturga y es directora de teatro, hicimos un trabajo cuando ya estaba, o sea, ella me acompañó en las distintas versiones, pero al final de todo yo se la leí en voz alta a Solana porque quería que escuchara, a ver, que no se me escapara la voz en ningún momento, ¿no? Que el personaje mantuviera esa voz y que fuera una voz de lo más coloquial posible, no una voz libresca, sino una voz posible, ¿no? Y entonces, la trabajamos así, pensando en esto, ¿no? En voz de personaje. Y así salió, ¿no? Se nota mucho, ¿no? El trabajo meticuloso, esto que decís que trabajaste con esta dramaturga, pero además también notaba, ¿no? Esto de las didascalias que funciona mucho en teatro, que acá son las acotaciones que va haciendo la persona, ¿no? Recordar hacer tal cosa. Claro, es como la lista de pendientes, sí. Sería, ¿no? Como el checklist de lo que tiene que hacer y no se quiere olvidar, va siempre entre paréntesis, interrumpiendo la trama de algún modo, ¿no? Sí. Lo que la novela arranca, para el que todavía no leyó la novela, arranca con la narradora,
bueno, que como dijiste antes, ¿no? En primera persona, va a dejar a su hija a la colonia. Y a partir de ahí se da una sucesión de hechos, bueno, del día a día. Y bueno, el prólogo lo dice muy bien, ¿no? Esto espejado entre el presente y todo el pasado que va viviendo, cosas de la infancia. Pero lo que siento también es que hay mucha culpa, ¿no? En este personaje. De hecho, culpa por dejar a la hija en la colonia, culpa por no comprarle el regalo de Reyes y ya pasó Reyes. Bueno, contame un poco cómo trabajaste todo eso, ¿no? Porque está la culpa muy presente. Sí, y armé, bueno, en su infancia hay un colegio de monjas, por ejemplo, muy presente, ¿no? Entonces es como parte de su identidad la culpa como, ¿no? Como constructora de identidad. La culpa católica casi como principio constructivo de una novela, ¿no? Y bueno, también esto de la culpa está presente en muchos aspectos, ¿no? Uno siente que también hasta digamos, no está con un buen vínculo con su pareja, con Sebastián, la culpa de que le atraiga a otra persona, un compañero, Joaquín. ¿Era uno de los puntos que vos querías tocar en la novela? ¿O se fue dando solo? Se fue dando solo, sí, eso se fue dando solo, como que pensé en un personaje, armé un personaje y traté de que las características que aparecían en un sector de la novela después tuvieran un correlato en otro, ¿no? O sea, no puede ser una madre culposa, pero no, bueno, es una madre culposa y una deseante culposa, y una, o sea, claro. Es algo, son rasgos que se van repitiendo, pero no los pensé en términos abstractos, ¿no? Sino era, para mí, casi que es una persona real ahora, después de haberla escrito, claro. Y todo, es como, no podía ser de otra manera, ¿viste? Y esto, digamos, de escribir la novela sin capítulos, bueno, fue algo obviamente que vos tenías en mente ya desde el vamos, me imagino, y es para darle cierto dinamismo de este día completo. Claro, y porque no hay pausa, ¿no? O sea, supongo que de una cabeza que está taca, como un cigüeñal, ¿no? Claro. Que la cabeza que está funcionando todo el tiempo, ¿cuándo para? Cuando se duerme, supongo, no sé, cuando se reencuentra con la hija, ¿cuándo para? ¿No? Es terrible como va pensando, va analizando todo a medida que va pasando, ¿no? Sí, se distrae por ahí de su rollo, pero bueno, hay algo que no puede frenar, ¿no? No podía hacer capítulos. No. ¿Y cómo fuiste trabajando esto del presente y el pasado, ¿no? Por ejemplo, en una situación ella piensa que está embarazada, se va a hacer EVA-test, va para atrás, cuenta cuando ella en el colegio, con su compañera Celeste, hicieron, bueno, no quiero spoilear mucho, digo, igual son pequeños detalles, pero ¿cómo fuiste trabajando esto, no? Esto espejado que dice la contratapa en realidad. Es permanente, ¿no? Hay algo cíclico, como a cada rato habla de esa amiga Celeste que fue madre adolescente en las primeras páginas de la novela, y después sí aparece un test de embarazo y vuelve a aparecer Celeste con ese embarazo adolescente. Todo lo que aparece vuelve a aparecer muchas veces. O sea, cada tema lo vas a encontrar cada 20 páginas. No es así. Sí, con sutileza, no es tan así, lean la novela que es muy buena, pero sí. Claro, pero es algo que va creciendo, ¿no? O sea, claro. Se repite y cuando se repite crece, digamos, el tema. Y bueno, y el pasado es una de las cosas que la hace maquinar, ¿no? Bueno, esto que decís, ¿no? De que en algún momento pasa y después vuelve a pasar, tiene que ver también, ¿no? Con el corte de pelo que se hace y cómo después vuelve a acordarse de cuando el padre le iba a buscar y se afeitó, ¿no? Sí. Y todos los temas, ¿no? O sea, el temor del colectivo escolar y el recuerdo de la excursión de la infancia y después el llamado de la colonia. No sé, todo va a volver a aparecer, ¿no? De algún modo modificado, pero sí. Sé que, bueno, te tomás mucho tiempo para elegir los títulos y no fue caso de excepción. Contame un poquito por qué cigüeñal, bueno, digamos, en un momento aparece nombrar la palabra cuando hablan del taller, ¿no? Pero ¿por qué decidiste...? Bueno, yo tenía otro título pensado y mi sabia editora, Paula Brecciaroli, cuando leímos ese párrafo me dijo, para mí el título está por acá. ¿No? Y bueno, y sí, cigüeñal es un repuesto del auto que convierte el movimiento rotativo en movimiento recto, y de algún modo ese es el mecanismo de la novela. No es un fluir, es de un tirón, pero de un tirón que se va logrando gracias a ese movimiento circular de esa cabeza bien neurótica, ¿no? Taca, 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 taca. Y como la novela tiene la estructura
de cigüeñal. Además, la madre de la narradora trabaja en una concesionaria de autos, entonces tiene esa impronta. Y además, por una cuestión sonora, cigüeñal me suena a cigüeña, y cigüeña es el símbolo de la maternidad, de algún modo, ¿no? Entonces, también por eso me parecía que funcionaba. Y, digamos, ¿cómo nace la historia? ¿Tuviste alguna imagen disparadora? ¿Querías hablar de algún tema en particular? Sí, como tema pensaba en lo intransferible que es la experiencia, ¿no? O sea, ahora mismo estamos en esta situación, en este lugar, y si narráramos esta experiencia no puede ser igual, porque yo no puedo saber qué es lo que hay en tu cabeza. Claro. Que por ahí estamos charlando y mientras me dijiste claro estás pensando qué vas a comer esta noche, no sé si sacaste el pollo del freezer, claro. No sé, entonces todo eso que se infiltra hace que la misma experiencia no pueda ser igual para dos personas. Claro, entonces, es como cuando uno dice, ¿no?, algo autobiográfico, en realidad es la mirada de las cosas de esa persona, claro, ¿no? total. Porque por ahí lo que si están vos narras involucrados piensan esta distinto. novela desde cualquiera de los personajes es otra cosa. Claro. Es otra cosa. No hay posibilidad de saber qué piensa el otro. No hay posibilidad, incluso en los vínculos más íntimos. No sé, ella piensa algo y al marido le pone piensa, este boludo que y le termina poniendo un corazón. Y el chabón contesta lo que ella mandó, no lo que ella pensó. Claro. Y ella se enoja porque él no le contesta lo que ella quería que le contestara. Hay un montón de cosas que no están... no son del alcance del otro, ¿viste? Entonces, como tema me estaba preocupando mucho eso, como esta idea de lo intransferible, de lo inasible que es el otro, el pensamiento del otro. Eso por un lado. Y después como imagen disparadora pensaba la diferencia entre un beso de despedir a una hija, en este caso una hija en la colonia de vacaciones, qué carga ese beso, cómo huele ese beso, qué implica ese beso y cómo es el beso del final del día. Los olores, las experiencias, claro. que carga cada cuerpo al final del día, pensaba, ¿no? Bueno, y este personaje, la protagonista, carga mucho, ¿no?, en ese día. Sí, vamos a ver. Sí, y supongo que la hija también, y supongo que cada uno de los compañeros de la oficina, ¿no? O sea, es esto, como podría haber tantas novelas como personajes tiene la novela, pero bueno, yo tomé todo desde una sola perspectiva. Bueno, hablabas lo del marido, ¿no? Se ve un vínculo bastante frío por momentos. De hecho, por lo poco, ¿no?, que uno puede percibir en los diálogos que tienen. De hecho, creo que él se pone un poquito más, como más onda, por decir una manera, cuando le pregunta por algo de Harry Potter. Sí. El único momento donde por ahí él le pone un poco más de onda que los ok o los dedos arriba, ¿no?, que le responden los mensajes de texto. Claro, el mensajeo de lo cotidiano. No se engancha con la rosca de ella, claro. Justamente. Ella, habremos hecho bien, deja de joder, no empieces, pero no le sigue la rosca de ella. Pero cuando ella pregunta por algo de lo que a él le interesa, ahí catarata de mensajes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué sentís que tenés del personaje? Algunas cosas están a la vista, pero digo, ¿qué sentís por ahí esto de maquinarte? ¿Se lo volcaste al personaje? No tanto, o sea, tengo 16 años de análisis yo, a diferencia del personaje, claro, que no tiene tantos. No maquino tanto, pero sí, para mí la memoria y los recuerdos y ese plano de presente y pasado tiene algo que ver conmigo, ¿no? Eso como, cada cosa siempre me está disparando a otra, entonces en eso sí me siento como identificada, no por ahí en esa rosca constante. No, sería porque la verdad uno se mete un poquito y decís, es asfixiante cómo es ese personaje, ¿no? Porque sí, está todo el tiempo maquinado, como decís vos. Y todavía no le vino la cuarentena, imagínate lo que va a ser la vida. No llegó porque estás antes de todo. Es el 6 de enero de 2020, el Día de Reyes, o sea, está toda ambientada en ese día. ¿Y qué es, digamos, en qué momento sentís que encontraste la novela? Digamos, ¿en qué momento sentiste que tienes una historia? Vos escribís mucho y bueno, cualquier escritor tiene por ahí mucho material que termina desechando también, ¿no? Que no está mal,
pero ¿en qué momento dijiste, bueno, acá hay una historia que puede ser interesante para publicar, ¿no? Y eso yo no lo sé nunca, que sea interesante, qué sé yo, por eso estoy siempre ansiosa. Ay, ¿qué te pareció la lista? ¿Qué quiero saber? Así que eso ya es un problema de quien la lea, ¿no? Como, lo que me pasó fue encontrar una voz que me permitía seguir contando, ¿viste? Y como me entusiasmaba como el Chavo, Sassy. Te genera eso, ¿no? La novela. A mí me pareció muy dinámica, o sea, querés empezar y terminarla. Y por eso, viste, que yo te pregunté, y bueno, te lo pregunto nuevamente, si en el momento lo viste como unipersonal, porque yo la veo mucho para unipersonal, obviamente siempre adaptándola, pero digo, si en el momento se te cruzó por la cabeza. No lo pensé para formato teatral, pero sí, eso que te decía, trabajé el monólogo, igual no es un monólogo interior a lo Joyce, por supuesto, tiene todo el artificio de la puntuación, de la legibilidad, ¿no? O sea, es legible, quise que fuera legible, entonces el artificio es que el pensamiento, no sé si es tan legible, si vos agarrás el pensamiento de alguien y bueno, probablemente no pueda ser legible, está mucho más recortado y todo, y el artificio de la novela es hacer que un pensamiento pueda ser legible, ¿no? Y bueno, trabajar monólogo te emparenta, te hace coquetear un poco con el plano de lo teatral, pero no lo pensé en un espacio físico teatral, digamos, lo pensé siempre adentro de la cabeza de un personaje. ¿Y por qué sentiste que tenías que trabajar el texto con una dramaturga? Para no perder la voz, para que nunca la voz se volviera libresca. Claro. Para que la voz sonara, ¿no? Sonara como una voz, como un pensamiento. Sí, hay una música que te va llevando, sí, ¿no? Me jugué la vida con la puntuación. Dense cuenta que me jugué la vida. Bueno, se nota mucho. Bueno, ya hace poquito empezó el recorrido, de hecho en la FED se encontraba, ¿no? ¿Qué devoluciones empezaste a tener, no? Porque bueno, esto que decías antes, la anterior, 2019, bueno, te empezaron a preguntar por cosas de la tercera edad, ¿viste? Como uno se vuelve especialista del tema del que habló para una ficción. En este caso, que te empezaron a aparecer ciertas preguntas. Mira, me pasó cuando se la di a leer como manuscrito a algunas amigas, me decían, es muy angustiante, es muy, ¿no? Toda esa rosca que tiene. Claro. Y lo que me pasa ahora con las devoluciones es que la gente se ríe. Eso que en algunas lecturas puede parecer como agobiante y pesado, hay quienes se desprenden del agobio del personaje, lo dejan como del personaje y se cagan de risa. Y se están riendo de cosas que está mal reírse de eso. Pero... Sí, pero por ahí esto, ¿no? Sí. Esto de que se va envalentonando tanto, llega un punto que le da cierto humor. Sí, así que eso, la sorpresa más grande es que la mayoría de las devoluciones que tengo son de personas que se ríen. Y después que la mayoría de las devoluciones son de varones que me habían dicho, no sé, una mamá de 40 y pico de años, trabaja, no sé, por ahí como es para un público de mujeres, ¿no? Y la mayoría de los comentarios que recibo son de varones. Claro, está muy presente, ¿no? La maternidad. Pero evidentemente no, hay algo que se vuelve legible también, ¿no? Es que tiene cierto, ¿no? Ritmo que por ahí te va atrapando también, además de que hay mucho trabajo. ¿Cómo fue el proceso de escritura? Pues sos muy meticulosa con las correcciones. Sí. Bueno, acá tardé en arrancar, digamos, o sea, yo había empezado en enero de 2020 a escribirla, en febrero me fui de vacaciones y en marzo dije, bueno, llego y pandemia, cuarentena, no sé, bloqueo total. Y estuve 6 meses sin poder escribir. Y en agosto de 2020 vi que Hernán Roncino abría una clínica de narrativa online y yo ya había trabajado, la trabajé con Hernán. Entonces agarré y decía, anotame, me prendo. Y bueno, y empecé en una clínica quincenal y todo online, con Juanjo y Fernanda, que eran mis compas en esa aventura. Y bueno, y fue creciendo, cada 15 días tenía 10, 12, 8 páginas así, y bueno, y en un año la terminé. Fue en ese trabajo. Terrible, era sí. Súper productivo en una época que fue difícil para fue un refugio también, ¿no? Poder escribir, o sea, cuando fue encontrar la voz. ¿Sabes? Ahí fue. Cuando encontré la voz del personaje, cuando encontré de qué manera pensaba, cómo se concatenaba una idea con otra,
que eso es algo que mantuve en la novela. Cuando encontré eso en las primeras páginas dije, listo, ya funciona, ¿entendés? Es como encontrar el vehículo con el cual hacer el viaje, entonces ahí estaba. ¿Y en qué momento, digamos, tuviste esta idea de que fuera un día en la persona, un día en la cabeza de la persona? Y es que yo voy a sonar como la Mona Jiménez de beso a beso, pero quería del beso de despedir a la hija hasta el beso de ir a buscarla. Entonces tenía esos dos besos, entre beso y beso que hay. Claro, todo lo que pasaba entre eso. Y esto de volver también al pasado, ¿no? Sí, claro, sí. Y contame, bueno, ¿cómo fue esta experiencia de volver ahora, nueva, ¿no? Pero digamos, volver a publicar por ahí, por Conejos? Y eso es una suerte, a mí me gusta mucho cómo Conejos acompaña los libros, ¿no? Los publica, los edita. Con Paula hicimos un trabajo muy lindo de edición, Paula Brecciaroli, acá en esta mesa. También, en ese caso ella la leyó en voz alta, y es un trabajo que con Oeste habíamos hecho lo mismo. Los editores Bruno, Ariel o Paula leen la novela en voz alta, y entonces vos escuchás tu novela leída con la entonación más neutra que pueden, claro. A ver si funciona, a ver si sin toda la cara que vos le ponés porque la conocés, porque te resuena en la cabeza hace años, cómo suena. Y bueno, y va funcionando, y generalmente el trabajo que hice con Oeste y en esta oportunidad también es por ahí de resta. De si se puede sacar una palabra, sacarla, si se puede, ¿no?, bajar, y es eso, como cortar acá y allá, pero todo muy chiquito, muy de poda, ¿viste? Claro. Una poda lujosa. Y bueno, y entonces es un trabajo que surge desde la edición del texto en sí, y después, bueno, la publicación y bueno, esta recién empezamos, pero ya con Oeste viví esto te enfrentan a tus lectores así, con clubes de lectura, con ferias, con todo, entonces inmediatamente... Sí, ahora empieza todo lo lindo, ahora, ¿no? Para mí lo lindo es más la escritura, ¿no? Esta parte está buenísima, y el feedback con quien lee a mí me gusta mucho, pero bueno, el momento de escribir y todo es ahí, son cosas muy distintas, esto está bien también, ¿no? Silvina, ahora para terminar, ¿no? Me gustaría, si podés recomendar algunos libros, que acá tenemos ahí, ya los elegiste, para ir cerrando la entrevista, libros que para vos son importantes, son joyas o que recomendás, ¿no? Bueno, no me jugué con contemporáneos esta vez. Agarré, bueno, Klaus y Lucas, que es un libro ultra recomendado. En toda entrevista alguien recomienda Klaus y Lucas, lo bien que hacen. Me gusta mucho por su simpleza, por la simpleza de la escritura, que a la vez teje una trama muy rebuscada, pero todo como pasito a paso. Y los protagonistas, los narradores, es una primera persona plural, porque son gemelos y son indiferenciables, y bueno, por una cuestión biográfica la gemelitud me conmueve, así que es uno de mis libros favoritos, me parece genial. Klaus y Lucas de Agota Christoph, que es una trilogía. Después te elegí Y retiemble en sus centros la tierra, que es un verso del himno de México, es de Gonzalo Celorio, que es el recorrido de un personaje. Ahí tenés eso por ahí para jugar un poco con esta idea de lo que acontece en una jornada, ¿no? Es un profesor que se jubila, entonces invita a la última camada de estudiantes, un profesor de arquitectura, a la última camada de estudiantes a recorrer el DF, de bar en bar, ¿no? Y bueno, y es todo el recorrido como si fuera un vía crucis de este profesor bebiendo por el DF, ¿no? Y es lo que pasa en una noche. Entonces, bueno, es una novela espectacular, y va al pasado, y la religión tiene un montón de peso, así que bueno, fue una novela que dije, uy, cuántas cosas mías que hay acá adentro. Bueno, me gustó muchísimo. Y después elegí las obras completas de Pablo Palacio, que es un escritor ecuatoriano, y es muy singular, es muy particular, ¿no? Son textos muy raros, muy particulares. No sé, los más famosos son, por ejemplo, El antropófago, que es un tipo que está preso porque
por antropófago. Entonces es bueno, es el monstruo, ¿no? Entonces, y eso es el monstruo siniestro, es lo que, o sea, de golpe un día se le dio por pegarle un tarascón a la mujer, o sea, entonces claro, esta cosa, ¿no? Lo cotidiano, lo familiar, de golpe puede ser monstruoso. Claro. Y lo monstruoso vos lo ves en la jaula y es un tipo como cualquier otro, es como lo familiar vuelto monstruoso, el monstruo como algo reconocible de lo familiar. Y bueno, casi todos sus textos son así como perturbadores, pero no porque chorrea sangre, sino porque es de lo siniestro, ¿no? Más así. Sí. Muy bueno. No sé, manoteé, me pediste y yo manoteé la biblioteca. Es un montón, pero bueno, entonces la verdad que muy buenas recomendaciones. Sí. Sil, muchísimas gracias por recibirnos acá en tu casa. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, Martín, muchas gracias por recibirnos acá en tu casa. Muchas gracias a todos por visitarme, a ustedes, va. Un placer, la verdad que, bueno, poder charlar con vos. Para empezar, quería preguntarte acerca de ¿en qué momento sentís que encontraste tu oficio, el oficio de escritor? Mirá, no lo pienso todavía del todo como un oficio. Dudo. Sí sé que con el tiempo adquirí un tipo de facilidades para escribir, pero en realidad es muy nuevo todavía para mí esto de empezar a publicar y pensarme como escritor. Sí, lo cierto es que ahora vivo de eso, vivo de dar talleres, o sea que no puedo definirme de otra cosa, aunque quisiera. Mi modo de vida tiene que ver con la escritura, en eso, pero oficio, yo creo que más que oficio tengo una tremenda ansiedad, digamos, que es lo que me da lo que hace que la escritura parezca un oficio por la velocidad con la que escribo, ¿no? Pero es más ansiedad, que una regularidad para escribir, o plantearme horarios. No, la verdad que no, que cuando surge una historia no puedo parar, es eso, cuando me surge una escritura, entonces alguna idea. No sé si eso es oficio, creo que no, porque me trae muchos problemas, digamos, no lo puedo regular. Claro, o sea, el método, digamos, si hay un método, es ese, ¿no? Que cuando te pones a escribir una historia, no paras hasta llegar al final. Se lleva puesto todo lo demás, y eso no es un oficio. Un oficio yo debería poder manejarlo mejor, pero no puedo manejar mejor. He perdido trabajos por ponerme a escribir una novela y no poder parar, de verdad, y eso me trae problemas. Ahora no, pero me ha traído problemas. Y ahora que estás dando muchas clases, de hecho sí, hay alumnos o alumnas tuyas que están empezando a publicar sus libros, sí, o sus novelas, ¿qué sugerencias les das? Digo, cuando trabajan con vos, ¿no? ¿Qué aportes le das como profe, ¿no? Ahora. No, mira, tratamos de ver, yo trato también de entender el estilo de cada persona y que potencien lo mejor que tienen. No es lo mismo para todos, no tengo reglas. Hay gente, no tengo una idea de lo que es la literatura realmente, como para decir, bueno, este es el camino que hay que seguir. No, trato de adaptarme y de pensar cada texto como que me presenta como algo aparte, aislado, y de potenciar lo mejor de ese texto, de colaborar en lo que pueda, si es que puedo. Pero no tengo un concepto, una idea que esto no se puede hacer en la literatura, esto sí, no tengo esa idea, digamos, no tengo preconceptos. Hablando ahora un poquito de algunos, ¿no? De tus libros, vamos a hablar hoy más que nada, focalizar en Enú, pero quería tener un segundito, ¿no? En Yunga. Yunga se arranca con una frase que es terrible, y sentí lo mismo cuando leí U, ¿no? Entonces te pregunto, cuando escribís, por ejemplo, en el caso de estas dos novelas, las novelas nacen en este caso de algo mínimo
y después que podría ser, digamos, la imagen disparadora y de ahí desarrollás la historia? Mira, por ejemplo, la primera frase de Yunga se la dije a una amiga por celular, que yo tenía una lamparita de 40 en ese momento, pero te digo, hace muchísimos años, y yo le decía que mi habitación parece iluminada por una hoja seca. Y quedó la frase, y nunca le di bolilla. Y un día tenía ganas de escribir algo japonés y me acordé de esa frase, me volvió. Y empecé a pensar en qué podía pasar con ese tipo de iluminación. Y pensé en alguien muerto, y bueno, fue retomar esa idea, esa frase, lo que me llevó a escribir. Y también me suele pasar que yo a veces trabajo un cuento o una historia, estoy pensando en una historia o en varias historias a la vez, y en determinado momento se me cruza juntar dos, y ahí no puedo parar de escribir. Digamos, siempre tiene que haber un cruce. Siempre tiene que haber un cruce entre dos historias que yo no pensé en ningún momento que podían cruzarse, y en determinado momento me doy cuenta de que sí. Y eso me encanta, cuando me pasa eso, porque no puedo parar. Porque ya tengo incluso, ni siquiera tengo que pensar en resolver nada. Es escribir sin pensar, lo que me pasa a mí. Bueno, y acá te pasó, bueno, hablando ahora puntualmente de publicado también, bueno, por la gente Evaristo Editorial. Sí. Bueno, arranca con o sea, una frase, ¿no? Que es, Manuel siempre la llamaba a secas. Y bueno, ella se llama Úrsula, el personaje. Y bueno, contá un poquito cómo nace esto. ¿Cuál fue el cruce de dos historias? Digamos, ahora vamos a hablar un poquito de la novela, ¿no? Pero Sí. ¿cuál fue el cruce que dio lugar a que escribieras esta novela? Claro, bueno, el cruce yo tenía en mente la historia de Úrsula, y por otro lado la historia de una mujer con un problema en la cara, que aparece el personaje de Anabela, y las tenía por separadas, no las había pensado juntas, y yo tenía la idea de alguien que cuida a Anabela y la historia de Úrsula. Y en Úrsula aparecía recorriendo hospitales, y dije, claro. O sea, cuando se me ocurre el cruce, lo primero que digo es que estúpido, ¿cómo no me di cuenta antes? Claro. Que estaba pidiendo a gritos ese cruce. Pero lo cierto es que antes no la veo ni cuadrada. Y en el momento en el que veo el cruce me parece una obviedad, digamos. Y que me parezca tan obvio es lo que me gusta. Y después no es obvio, pero a mí me parece, pero qué tarado, ¿cómo no me di cuenta de que esto se puede unir, ¿no? ¿Y qué sentís que te ayudó a destrabar eso? Es un momento de estar pensando y ¡pum! Me viene. En Jung, ahora que me acuerdo, tenía la historia del árbol, y después la historia de las chicas que tienen que llorar en la casa. Las tenía también aparte. Claro. Las tenía aparte. Dije, tengo que unir las dos, y enseguida me acordé de la frase esa de la hoja. Y una vez que sale es casi, no digo no pensar, pero es pensando. Una vez escuché un actor que me gustaba mucho, Arturo Mali. Sí. Entonces, yo estudié cine y él vino a dar una clase en lo que era dirección de actores, y él decía cómo se preparaba, toda la preparación que tenía que hacer previamente para poder después actuar sin pensar, ¿no? Todo lo que hacía. Algo me pasa a mí, que esto con una historia tan en la cabeza, pienso, y en el momento de escribir ya no hay que pensar más. Es lo que me pasa, digamos. O sea, vos ya tenés la historia
tan en la cabeza que cuando empezás a escribir ya no parás hasta el final. No paso, no tomo decisiones, como que se toman solas. Claro, solas. Sí. O sea, te va llevando. Arturo Mali pensaba, no quiere decir que sos un tonto, claro. pero me voy llevando. Ya tengo una libertad que se parece mucho a andar sin pensamiento. Claro, pero bueno, en este caso puntual, ¿no? Para el que todavía no leyó la novela, es Úrsula sí. Es una mujer que está en una relación, la verdad que muy tormentosa con el marido, de violencia de género, pero digamos, uno puede ir, digamos, por ahí con pinceladas tuyas, entendiendo, ¿no? Qué pasó antes, porque en realidad arranca con sí. el tipo tratándola bien. Es que yo tenía primero una idea que se me ha ocurrido, que era un tipo que estaba preso por ya con sentencia y todo, para 20 y pico años de cárcel, un tipo que no iba a salir. Que un día uno de los dos carceleros lo vienen a buscar a la celda, le empiezan a pegar, lo insultan, lo agarran, lo sacan de la cárcel, ¡tómatela! Y lo tiran, y lo echan de la cárcel. ¿Viste? Y dije, ¿cómo? Era como el proceso al revés de Kafka, ¿no? Digo, pero que te echen, ¿no? Que te echen de la cárcel, como que, tómatela, no te quieres mover por acá. Y el tipo que decía, ¿qué onda? ¿Qué hago? Soy prófugo, no soy... Y como que... Y después se me ocurrió llevarlo a un lugar más porque no me gusta mucho escribir historias de cárceles, ¿no? Y personajes de... no sé, no me interesaba. Y lo pensé... me puse a pensar alguien, una mujer que está sometida, que no puede salir de la casa, que golpeada, y que un día este hombre cambia el modo de tratarla, la empieza a tratar bien, pero nunca le pide ni perdón, ni le da ninguna explicación, y no se sabe por qué. Es como, yo pensaba como, hablando mal y pronto, ahora porque se me cantan las pelotas te empiezo a tratar bien, pero había algo de dominio en ese tratarla bien. Te trato bien para cambiarte las reglas, para que no sepas ni dónde estás parada. Claro, hay un cambio de regla. Pero no hay tampoco, ni siquiera, hay un cambio absoluto, cambia todo en él, cambia la manera de tratarla, de mirarla, parece que fue un hombre incapaz ahora de haber hecho lo que hizo. Y entonces digo, ¿cómo convive alguien al quien le cambian las reglas así de un momento a otro? Y eso es lo que me interesaba del personaje de Úrsula. Y sí sabía que no quería que hubiera escenas de violencia, eso sí. No quería que la violencia fuera algo que ya pasó. De violencia física, sí. Digamos. Hay otros tipos de violencia. Sí, porque de hecho, digo, uno cuando lee la novela hay como una situación de asfixia de ella. Claro. Pese a que cuando uno lee, la está tratando bien siempre, ¿no? La están tratando bien siempre, sí. Pero es como una manera también de manejarla ella también desde ese costado también. Claro, pero sin pedirle perdón y sin hacer referencia. Ella trata de que él le explique, de tocar el tema, de ver películas. Ella pone una película donde a Madonna, el personaje de William Dafoe, le pega y le espera a ver qué me dice. Y él nada, y dice, que dura la película, pero como si eso no lo interpelara a él, como si la violencia, como si un hombre que le golpea a una mujer a él no lo interpelara en absoluto, porque no es un tema que tenga algo que ver con él, ¿no? Bueno, eso hay una imagen muy clara, ¿no? Al principio de la novela, que es cuando él le dice Úrsula, ¿no? Claro. Úrsula le decía siempre cuando le pedía perdón después de pegarlo. Le pedía perdón, claro, y él le dice Úrsula de la nada, y ella... ¿Por qué? Que justo cuando empieza a nevar en Buenos Aires, ¿no? Que ella le dice Úrsula, él le dice Úrsula nieva, y ella, más que en la nieve, piensa, ¿por qué me está diciendo Úrsula? Y a partir de ahí le empieza a decir Úrsula siempre, y empieza a cambiar otras cosas él. Y entonces ella tiene que... su manera de lo que es la desesperación de Úrsula, entre otras desesperaciones, también pasa por... decime algo, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces ella empieza a inventarse cambios en ella, ¿no? Empieza a decir, bueno, vos cambiaste, yo también, pero los cambios de ella son fingidos, ¿no? Y entonces él le hace algo que a ella le gustaba siempre para comer y ella le dice, no me gusta tal cosa como no te gusta.
No, dice, ya cambié. Y espera, bueno, nada le llama la atención, ¿no? Y ya está todo el tiempo tratando de que él le diga algo. Bueno, o sea, también con el tema, ¿no?, de la limpieza, la higiene, ella no deja de bañarse, ¿no? Cosas muy, muy a propósito. Sí. No quiero spoilear mucho. Sí. La novela empieza en el A 9 mí de no me julio. importa que spoilees, ¿eh? Bueno. No tengo problemas con eso. La novela empieza el 9 de julio de 2007, que es donde nevó acá en Buenos Aires. ¿Por qué decidiste que arranque ahí? Me parece, en determinado momento pensé que podía ella buscar una explicación mágica al hecho, ¿no? Es la nieve lo que le hizo cambiar. Después dije, no, esa idea es una estupidez, pero conservé la nieve, digamos, es decir, no puedo sacarme, cuando tengo una idea estúpida no me la puedo sacar del todo. O sea, en algún momento tenía que aparecer algo. Y dije, quedó porque me parecía que era un contexto de extrañeza, ¿no? Yo me acuerdo lo que sentí yo también cuando vi nevar acá en Buenos Aires y yo encima el 9 de julio cumpleaños mi abuelo Julio, que vive en barrio Sarmiento, en La Matanza, y yo fui al cumpleaños y La Matanza parecía Suiza. Claro. El barrio de mi abuelo, claro, que era el barrio de mi vieja, que era cualquier cosa, que pobre, es un barrio que es mi barrio Sarmiento, pero parecía de cuento el barrio, y era un barrio de La Matanza, bien conurbano, sí, profundo. Claro. Y esa extrañeza me quedó a mí siempre, ¿no? De ver todo lo que durante casi 40 años había visto de una forma y que se transformara de golpe en un paisaje de cuento, ¿viste? El barrio, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto? Claro, increíble. Y hablabas de esta extrañeza, ¿no? Bueno, ella tiene algo que le gusta hacer, que también, entre las cosas que él empieza a prohibirle en la época, digamos, de maltrato más marcado, es su vínculo con los pájaros. Sí. Bueno, hay una elección que arrastra desde la mamá, ¿no? El personaje de Úrsula, sí, que es lo de 28 pájaros y pintar esos pájaros. Hasta que él, bueno, le prohíbe eso, inventando algo, ¿no? Claro, a él no le gusta que ella tenga pájaros vivos y le hizo una estupidez como casi todas las cosas que él le dice, ¿no? Que conoció a alguien que quedó estéril. Un primo, sí. Por culpa de los pájaros, y entonces le dice, no quiero pájaros vivos en esta casa. A ella le gusta pintar pájaros y los tiene que pintar embalsamados ahora, porque vivos pueden contagiar algo, entonces compra pájaros embalsamados, que bueno, sé que... Mi abuela, yo tenía una abuela que tenía pájaros embalsamados, mi abuela Juana, y a mí me encantaba verlos, ¿sí? Tenía pajaritos canarios, sí, se usaban en una época, hace muchos años. O sea, por ahí vas tomando, ¿no?, esas cosas que a veces aparecen, ¿no? Y las vas metiendo en alguna historia. Sí. Mi abuela las tenía en una rama, había una ramita así con 4 o 5 pajaritos, un cardenal, y yo dije, qué lindo, bueno, eran pajaritos muertos. Muertos que estaban, no sé. Los que quedaban bonitos, porque el pajarito tampoco es que se diferencie mucho un pájaro embalsamado. No, pobre. Pobre pájaro. Y bueno, claro, ella después, bueno, por esto que el personaje le prohíbe, digamos, termina vendiéndoselo a un señor, a un taxidermista, ¿no? Sí, también me gusta esta cuestión de personajes que tengan ritos, ¿no? Que son ritos, pero quizás tiene que ver con que es imposible que yo pueda sostener un rito. Digamos, es como alejarlo de mí. Yo no puedo sostener ningún rito. Pues soy incapaz de eso. Soy incapaz, no de rebelde o de hippie, sino que no puedo. Y siento una frustración por eso. Entonces, tomar distancia a un personaje, que un personaje pueda seguir determinados ritos, me permite tomar una distancia. Es algo que no tiene que ver conmigo. Eso. Claro, como que terminás sin involucrarte, digamos, como si fuera, viste, la famosa pregunta de ¿qué tiene autobiográfico? Bueno, sí, no, autobiográfico, la novela sale de uno, pero sí tomar distancia y no sentir yo una identificación con el personaje, que eso no me gusta. No me gusta sentirme identificado por el personaje, no me gusta, no me sirve
a mí a la hora de escribir, pero a mí. Claro. A mí. Y hay, bueno, un personaje muy importante que antes lo nombrábamos, que es Anabela. En un momento, bueno, ella se involucra mucho con Anabela, tiene que ver con esto que decía, ¿no? De buscar a una imagen de una persona con la cara deformada, Úrsula está intentando escribir una novela, pero en un momento, no, bueno, más allá que dijiste que no te importa que spoilemos, no vamos a spoilear, pero digo, en un momento ella termina involucrándola en la casa, y yo pensaba, es como una especie de, entre comillas, venganza de ella para Manuel. En realidad sí. Sí. Lo que pasa es que yo la manera, yo creo que ella tropieza con la venganza. No es que la busca. Claro. Ella está perdida y en esa pérdida tropieza con una manera de poder vengarse de él, pero sí, si no hay una búsqueda de venganza y en realidad no sé si venganza o intimación para que hable o para sentirlo. ¿Para qué se sienta perdido en la casa como se sintió ella perdida también en su propia casa? Ah, porque él no repara en nada, ¿no? Ella le va buscando a ver por dónde entrarle, con esto que decía la película de Madonna, pero no repara en nada, como que no tiene culpa. No pasó, parece que no pasó nada. No, pareciera que no pasó nada, que se transformó en otro hombre, como mágicamente, ¿no? Y en un hombre, pero también lo que me parecía es que no pasa el tema también por pedir perdón, no es un conflicto de pareja esto, ¿no? Si el tipo le pegó, tiene que ir en cana. Claro, además no pasa con perdón, el tema es que ella igualmente siente que tiene que igual pedírselo, o detenerse en que hizo. Pero claro, es ver cuáles son las reglas ahora, Claro. qué pasó, más que pedir perdón es cuáles son las reglas, es todo junto, es un montón, le cambiaron la realidad, es como de lo que hablábamos, ¿no? Vos estás sosteniendo determinados ritos y de golpe te los cambian. Y si ahora vos tenés que vivir encerrado, ahora podés salir, no pasa nada, podés venir a la hora, podés irte y volver a la hora que vos quieras, que es lo que le pasa a ella, supuestamente, no sabemos, pero se da a entender en la novela, o creo que se da a entender que él le prohibió todo contacto con amigas. Entonces, ella ahora sale, ¿de dónde va a ir? Claro, Si no tiene amigos. Y de hecho ella le dice que sale y se queda escondida en la casa. Y no sale, porque no tiene a dónde ir, pero quiere que sepa que salió. Y a ver qué pasa, salí, pero no tiene a dónde ir y se tiene que quedar escondida dentro de la casa. Eso fue una de las primeras ideas que yo tenía, ¿no? Alguien que le dice, bueno, me voy y se queda escondido porque no tiene a dónde ir, ¿no? Y llega tarde a propósito para ver qué pasa y no pasa nada. A ver qué quieren. Lo que sí, yo no quería que se entendiera como una provocación. Ella no lo provoca, ella lo que está tratando es de desestabilizarlo para que él les diga alguna explicación a lo que... O sea, ¿cuáles son los ritos ahora? Claro. Ni siquiera hay... Y mientras está buscando eso, tropieza con la posibilidad de vengarse. Sí, porque es como que por momentos se la nota, ¿no? Como descolocada ante la situación. Sí, todo el tiempo. Está perdida, pero bueno, a veces pasa eso. Yo me acuerdo, una vez tuve presente a China Zorrilla, que ella decía una frase, ella contaba la historia de que había escrito un guión, China Zorrilla, y decía, es un tipo que mata de una manera demencial, sin tener en cuenta nada, y de golpe encuentra, sin la coartada perfecta. Es un guión que escribió China Zorrilla, nunca llegó a filmarse, pero a mí me había quedado, aparte porque yo quiero mucho a China Zorrilla, siempre la quise, por alguna cuestión me hacía acordar a mi abuela, y me quedó esa historia, no es nada que ver esto, pero sí esta cuestión de alguien que tropieza con una salvación, o con una manera, con algo, con una resolución, no con la salvación, sino con una resolución de un conflicto. Y que a mí me ha pasado muchas veces. Si solucioné algo en mi vida fue de casualidad, ¿no? Porque si yo me propongo solucionar algo, la complico. Bueno, Martín, y ahora hablando un poquito del libro que salió por Indómita Luz, contá un poquito.
Bueno, también, este es otro libro viejo, mucho más viejo. Este es de 2004, 2005. Es una... También las casualidades se dieron, ¿no? Acá yo estudié un profesorado, después no terminé, hice un par de años de un profesorado en el Alicia Moro de Justo, el profesorado de literatura latín y lengua, pero conocí mucha gente querida, mucha gente. Dieguito Meret, que es un novelista genial, que después somos compadres y un montón de gente. Entre ellos estaba Diego Ardiles, ¿no? Y nosotros teníamos un compañero, una persona mucho más grande que nosotros y que presumía de su participación en los 70, ¿no? Y que era absolutamente falsa, era exagerado, era evidente que disparaba. Y Diego Ardiles con Giuliano Manzione, otro compañero, empezaron a inventar anécdotas, ¿no? Entonces un día me cuenta, yo me sumo, empiezo a sumar anécdotas falsas de este hombre, y un día se me dio por escribir la novela de él, y sí, fue una escritura muy rápida, que más allá de eso, lo que me dejó esta novela fue a partir de ahí empecé a escribir muy rápido, antes no podía hacerlo. Pero esa novela, por alguna cuestión, fue la primera vez que escribí sin pensar, ¿no? Me llevaba solo, y la escribí en dos o tres días, y se la leía, así circuló, y bueno, y quedó ahí como un chiste, que era la historia de alguien que se vuelve... Yo en esa época estaba cursando un segundo año el Quijote, en literatura castellana, y estaba muy... Yo ya lo había leído el Quijote, pero bueno, es un libro del cual estoy enamorado, y estaba como imbuido en Cervantes, y se me ocurrió la historia de un personaje que enloqueciera leyendo novelas sobre el exilio, ¿no? Que había enloquecido leyendo novelas sobre el exilio, novelas sobre los 70. Y como Quijano sale en un mundo donde eso ya pasó, ¿no? Como Quijano sale y ya la caballería es un mundo perdido, y el mundo que busca este personaje ya está perdido, ¿no? Y bueno, y ahí aparecen otros personajes y aparecen discursos de los 70 que traté de... ¿Querés mostrar el libro? Parodiar, Sí, lo mostramos. Sí. Bueno, y la cuestión, esto cierra con que Diego Ardiles después termina formando con otros compañeros la editorial Indómita Luz, y me dijo, bueno, la quiero, acá está, la quiero editar, y yo le dije, bueno, que salga yo no me hago cargo, porque en realidad no me quería hacer cargo porque esta novela surge en un momento de desilusión política mía. En el momento que yo la escribí, 2004, había dejado de creer en la política y estaba muy huérfano, porque yo estoy convencido de que siempre la salida es por medio de la política. No puedo renegar de la película, pero de la política, perdón. Pero en ese momento sí, fueron un par de años. Y no es ahora la situación que tengo en mi relación con la política, no es lo mismo, entonces no cambió, no tengo ese desencanto. ¿Y en cuanto al nombre, te surgió ya de entrada el nombre del libro? No, se llamaba Novela Primaveral en un momento, y Los Etenautas se me ocurrió después, ahora cuando me dijeron que iba a salir. Bueno, y ahora con Los Etenautas vas a estar por Alemania, no vos, pero el libro. El libro sí, y en la feria del libro de Frankfurt va a estar en el stand de Argentina, y bueno, me pone muy contento es un mérito de la gente de Indómita Luz, y también porque, bueno, ya que estoy lo digo, laburaron mucho, y de mi lado solo tuvieron trabas. Yo no sé, no quería que saliera la novela, y me daba vueltas, y ellos insistieron.
salió y yo estoy la verdad que muy contento, se los agradezco, la quiero mucho a la novela, pero quizás mi problema estaba con que hay un desencanto político que no es el actual, pero bueno, también, ¿no? También me tengo que hacer cargo de lo que fui. Y termina siendo igualmente ficción, ¿no? Sí, pero no es... reniego de esa etapa de mi vida, claro, en donde dejé de creer en la política. Fue puro desencanto. Yo siempre fui peronista y cuando... en determinado momento, cuando se abre el grupo de los 8 de Menem, sigo al Chacho Álvarez, me voy con el grupo de los 8 y después la alianza me desilusionó y quedé muy mal y reboté en partido de izquierda y la verdad que no me sentía representado y siempre me sentía representado por un peronismo que no existía, hasta que bueno, después volví a creer en la política a partir de Néstor y Cristina. Y entonces es otra mi mirada de la política ahora, no es la misma. Pero igualmente estás acompañando el libro. Sí, pero incluso en el libro me río de cosas que defiendo ahora. Pero bueno, es un... Bueno, es un recorte de tu vida de ese momento también, pero ¿no? está bien, porque me estaría riendo de muchas cosas que soy ahora en ese libro. Bueno, habla también de cómo es la vida de uno, ¿no? ¿Qué sé yo? Mostremos, puede ser si querés mostrarlo, sí, también bueno, y agradecer siempre a la gente que ha visto, ¿no? Bella tapa, que estoy muy agradecido a la editorial, a Roxana, que fue algo impensado después de la tremenda pérdida de Damián Vives. Yo pensé que Evaristo se iba a tomar más por el tremendo desgaste que tuvo Roxana, que estuvo ahí hasta el final con Damián, y yo pensaba, bueno, me acuerdo que yo le dije a Roxana, digo, no te preocupes por el libro, digo, no te descansá, y una noche me llama y dice, no, va a salir para la FED, y tuvimos que editarlo y tomar muchas cosas prácticamente llorando, en el medio del no hacía nada que se había muerto, muy poco tiempo después de una espantosa agonía, pobrecito, pero se logró salir, es lejos el libro que yo más quiero, mío, pero no por una cuestión literaria, uno no quiere los libros solamente por eso, sino porque fue el último que eligió Damián, claro. Y Damián dijo, salgamos con... Claro, tiene una carga emotiva que le da un plus también, ¿no? Pensó un poquito la tapa, después la terminaron de resolver Japo, Yamasato y Roxana. Roxana, la verdad que se puso los hombros una tarea tan difícil como editar esto y editar el libro de Kelly Link también. Cuando hablas de Roxana Hortal, para las personas que no lo conocen, la verdad es impresionante el trabajo que hizo todo este tiempo. Es impresionante el trabajo que hizo como editor y lo que es como persona, sí, el laburo sí, humano y la delicia que es trabajar también con ella, ¿no? Es una persona que siempre la edición se dio de un modo muy amoroso, ¿no? Yo estaba acostumbrado a laburar con Damián, que nos puteábamos. Damián era por el nivel de confianza, me acuerdo de decir, che, pero pedazo de pelotudo, volviste a cambiar algo. Me insultaba, pero después cambiaba todo lo que yo le decía. O sea, hasta último, una vez sacó un libro de la imprenta para cambiar 2 comas. Y me dice, yo no puedo creer que esté haciendo esto. Me dice, y lo sacó para cambiar 2 comas. No, es un gran tipo también, ¿no? Se extraña tanto. Y bueno, también esta charla se la dedicamos a él. Y o sea, Martín, para terminar con algo feliz. Sí, perdón. Son momentos... No, es muy emotivo y la verdad que nada, es la verdad una gran persona y bueno, Roxana también, agradecerle también. Sí, lo de Roxana es increíble y
y está fuertísima Evaristo, está fuertísima, está muy bien. Es un sueño de Damián y ella, y es un sueño que está recontra vivo, están recontra buenas manos. No, y hay mucho para dar. Además este libro arranca su recorrido y va a seguir seguramente sí, mucho. El de Kelly Lee. Que también, que son las dos novedades, ¿no? Que salen ahora para la FED. Bueno, para finalizar, ¿qué libros de tu biblioteca tenés? ¿Qué joyas? Que por ahí también para recomendarle a la gente, a los lectores, a otros escritores. Joyas. Mira, libros que yo releo. Yo soy de releer mucho, ¿no? Y estoy releyendo siempre lo mismo. Borges, Cocteau. Estoy fascinado por Cocteau, sobre todo por Opio, el diario sobre el opio, y sobre su desintoxicación del opio. Pero leo mucho también en ensayo, pero si yo te dijera qué libro... No tengo un libro solo, por momentos es el Quijote que vuelvo a... Y no solo lo que me pasa con el Quijote es que no solo es el Quijote, sino leer sobre el Quijote. Me gusta mucho, como me pasó en un momento que leí el Ulises, pero leí muchísimo sobre el Ulises, ¿no? Pero porque no lo entendí nada, yo había entendido y necesitaba, digo, ¿por qué me fascinó tanto este libro que no entiendo nada? Y leí mucho, pero los autores a los que recurro siempre son Borges, Onetti, Cocteau, Cervantes. Y después me gusta mucho leer a mis amigos y autores argentinos, y disfruto mucho de leer a la gente que viene al taller, que es yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Hay cierta gente que tiene un desencanto sobre lo que se escribe ahora. Muchos de ellos no leen nada de lo que se escribe ahora, pero claro, tienen ese desencanto. El otro día fui a un evento que se desencantaba, un tipo que debe hacer hace 30 años que no lee lo que se escribe ahora, pero hablaba con un desencanto de lo actual. Y hay que ver qué es lo que lee de lo actual. Claro. Hay que ver qué es lo que lee de lo actual, ¿no? También. Sí, y también es interesante, ¿no? Que vos leas a tus colegas, a lo contemporáneo. Pero leo cosas maravillosas, incluso en inéditas. Estoy leyendo cosas que no se pueden creer. Estoy maravillado con eso. Así que, cosa de muy buena salud, desde mi punto de vista, la literatura. Martín, muchísimas gracias por recibirnos para Entrevidas. Muchas gracias a ustedes y bueno, perdón por este momento emotivo para hablar fue el cierre Damián, pero bueno, muchísimas gracias, estoy muy contento de que hayan venido. Un placer enorme.